Gloria a Dios, qué preciosa pareja, amén. Gloria a Dios. Vayan conmigo. ¿Los niños pueden ser despedidos? No del edificio, sino para... Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a comenzar el versículo 16. El Señor puso esto en mi corazón. Había hablado acerca de esto durante la pandemia, al principio de la pandemia. Y el Señor me lo puso en el corazón, hablar de esto es eso. Hechos capítulo 2, versículo 16. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Todavía no lo tienen? Amén. Leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. En realidad lo que pasa esto es eso que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, número 1, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Número 2, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. 3, tendrán visiones los jóvenes. 4, y sueños los ancianos. 5, en esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. La profecía, ¿verdad? se expanda. 6, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Oremos. Amantísimo Dios, damos las gracias, Padre, por tu palabra. Nuestros corazones están abiertos, Padre. Tú estás hablando a tu iglesia, Señor. Te estás moviendo de una manera especial. En el medio de todo el mal, en el medio de todo lo que está haciendo el enemigo, señores, estás infiltrando, Señor. Estás derrumbando paredes y altimañas y planes que tiene el enemigo. Señor, te pido, Padre, que te glorifiques hoy y que abres nuestras mentes a recibir lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, habla, que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Los discípulos de Jesús, incluyendo a Pedro, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, equipados de una manera sobrenatural para obras de servicio, como lo sabemos. Jesús lo había prometido cuando todos estaban juntos después de su resurrección y fue levantado. Fueron llenos del poder de lo alto para amar y sanar, servir y librar a aquellos que experimentaban soledad, necesidad, enfermedad y opresión, aquellos que habían sido atados por el pecado en necesidad de verdadera libertad que solo Jesucristo puede dar. Pedro entonces enfoca su atención en la multitud que se había reunido en ese momento alrededor de ellos. Habían sido testigos de este evento emocionante, aunque un poco loco, llamado por la fiesta judía en la cual el evento ocurrió, el día de Pentecostés, que tiene lugar cada año 50 días después de la Pascua judía. Pedro en ese momento, bajo la unción del Espíritu Santo, intenta explicar lo que veían en lo que sería uno de los sermones más políticamente incorrectos de su vida, donde acusa a los judíos que le oían de haber torturado ilegalmente, crucificado a Cristo, lo que terminaría en su muerte. Comienza declarando que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía del último tiempo, diciendo en el versículo 16, en realidad
lo que pasa es, o esto es eso, que anunció el profeta Joel, refiriéndose, si tienen sus Biblias, pueden escribir esto al lado de ahí, Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. O sea, se está refiriendo a la profecía en el Viejo Testamento. Y dice, sucederá en los últimos días, dice Dios. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Al decir esto, Pedro establece que esta experiencia de Pentecostés sería desde una perspectiva profética, en cierto sentido, el principio del fin. Escrita unos 900 años antes del nacimiento de Cristo, la Biblia nos da un trasfondo para el profeta que escribió el libro que lleva su nombre. O sea, no nos da un trasfondo. Lo único que sabemos de Joel es que su padre se llamaba Petuel. Al estudiar la historia sabemos que Joel era un profeta de Judá, conocido como el reino del sur de Israel. Probablemente conocía a Elías y a lo mejor fue un contemporáneo de su mentoreado Eliseo, quien estaba profetizando al reino del norte de Israel aproximadamente a la misma vez que Joel estaba profetizando. Aunque Joel había hablado del castigo de Dios inmediato de Israel por sus pecados, o sea, cuando lo leemos, él estaba hablando de los pecados en ese momento, que era presentado o manifestado en una devastadora plaga de langostas que trastornó todo Israel. La mayoría de las profecías de Joel vinculan el juicio de Dios en ese momento y a un acontecimiento futuro que él identifica como el día del Señor. O sea, estaba profetizando del castigo de Dios en aquel entonces, pero de un castigo que vendría, o sea, que iba a devenir en un futuro. Y es interesante porque en Hechos vemos que Pedro entonces lo ata a los dos. El profeta Joel habló en aquel entonces, pero lo que están viendo ahora es un cumplimiento de esa profecía. ¿Por qué? Porque no solamente era para aquel tiempo, pero es para este tiempo también. En el capítulo 1 de Joel, versículos 6 y 7, la vid y el higo son usados como símbolos para la nación de Israel, que había sido destruida por una plaga de langostas. La plaga como COVID hoy día no solo había impactado negativamente la vida familiar y arruinado la economía de Israel, sino que había gravemente afectado la vida religiosa judía. Es interesante. O sea, destruyó lo físico, pero también a la misma vez comenzó a destruir lo espiritual. Hay un ate, amados hermanos, ¿verdad? Lo vimos ahora con ese asunto de COVID. Sí, hubo un impacto económico, pero también hubo un impacto aún más grande espiritual. Las iglesias hoy día, más o menos, han perdido un 30% de lo que estaban asistiendo a la iglesia. ¿Por COVID? No, por el diablo. ¿Me están oyendo? No fue COVID. COVID fue, no COVID, sino lo que el gobierno hizo, ¿verdad? Para bregar con el COVID, fue un plan satánico, ¿verdad? Para afectar al pueblo de Dios. Habiendo atacado los viñedos, el vino, una parte necesaria de la adoración judía. Esto es muy importante. Estoy dándole como puntos pequeños, pero son puntos importantes. Habiendo atacado el viñedo a través de las langostas, el vino, una parte necesaria de la adoración judía. Cuando se hace el Seder, se necesita vino. Es una parte íntegra del servicio judío. Se había acabado y no podía ser ofrecido. El versículo 9 del primer capítulo nos dice que las langostas habían devorado también los campos de trigo. Así que la ofrenda de grano, que era otra cosa muy importante para Israel, tampoco se podía dar, no se podía ofrecer a Dios.
Ni tenían vino, ni tenían trigo. No tenían nada para ofrecer a Dios. Se puede decir, nosotros también tenemos nada para ofrecer a Dios. Simplemente nuestra alabanza. Simplemente nuestro corazón. Simplemente nuestra obediencia a Él. Hay veces, amados hermanos, que Dios nos quita todos los disfraces religiosos. Todas las costumbres. Porque nosotros automáticamente, casi impulsivamente, ¿verdad? Nos dejamos caer en la religión. ¿Qué es la religión? Lo que hacemos, lo que repetimos. A veces nosotros como que nos aliviamos, nos sentimos mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una costumbre. O sea, tenemos malas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? 2 o 3, gloria a Dios. Y pensamos que si tenemos unas buenas costumbres, ¿verdad? Entonces pueden balancear. Pero Dios no está buscando costumbres, está buscando corazones. No está buscando religión, está buscando relación. Hay una gran diferencia. Y le puedo decir algo, Él estaba buscando una relación con Israel en aquel entonces también. No la religión, una relación. Por eso fue que Dios, cuando le dio los 10 mandamientos, tiene creo que 618 o algo así, una trulla de mandamientos tienen los judíos. Pero de las 10, el primero, ¿con qué comenzó? Amarás al Señor tu Dios. No obediencia, no sométete. ¿Por qué? Porque lo que importa es el amor. Una vez que tenemos el amor de Dios, todo se arregla. Todo se alinea. ¿Por qué? Porque estamos operando con ese principio, el principio de amor. Hay muchos que malinterpretan el amor y nos dan una interpretación pagana de lo que es el amor. Ahora mismo por ahí ustedes han oído esto, love is love. No, love is God, ¿ok? Dios es amor. ¿Ok? Porque lo que están describiendo no es amor, es avaricia. Es satisfacción sensual del cuerpo, de lo que te place. Lo que me place a mí naturalmente no le place a Dios. Por eso es que yo me tengo que alinear con Dios. Y si hay ciertas cosas en mí que todavía están ahí, por causa de esta carne, tenemos que darle muerte en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida nueva en Jesucristo. Una vida que no está atada, una vida que no está limitada a las cosas de este mundo, sino que está funcionando en este mundo, pero con una perspectiva sobrenatural. Ayer escuché algo profético acerca de la oración de parte de Jeremiah Johnson. En su mensaje, la ofensa es el enemigo del avivamiento. La ofensa es el enemigo del avivamiento. Cuando Dios se comienza a mover, la gente se comienza a ofender. ¿Por qué? Porque vamos a quitar el enfoque de Jesús y vamos a enfocarnos el uno contra el otro. Que si este está haciendo esto, este no está haciendo lo otro. Vamos a atarnos otra vez más con las bandas de religión, con las dogmas. Es interesante, Pablo se describía como judío de judíos. Y cuando estaban hablando de los gentiles, es interesante, porque cuando llamó a Timoteo a su lado, circuncisó a Timoteo. ¿Cuántos saben eso? Y Timoteo ya era un hombrecito, ya era hombre. Así que eso tenía que doler. Pedro lo circuncisó. ¿Por qué? Porque la madre de Timoteo era judía. Y para el judío, si la madre es judía, la persona es judío. Pero el papá era un gentil, ¿verdad?
Pero el muchacho no había sido circuncidado porque el papá no era griego. Pero lo circuncisó. Entonces, ¿qué pasó? Entonces vino ante la iglesia un pleito, un problema. Porque tenían dos maneras de hacer la cosa. Algunos pensaban que este asunto de cristianismo era convertir a la gente en judíos. Judíos 2.0. La segunda parte del judaísmo. ¿Verdad? Pero es interesante, el legalista, porque Pablo era el legalista originalmente, estaba buscando matar a los cristianos. Él, ¿verdad?, buscó de Dios y dijo, vamos a atar a los gentiles con reglas que nosotros mismos no podemos observar. O sea, nosotros no podemos hacerlo y ahora queremos forzar a ellos a hacerlo. ¿Y qué decidieron? No. Le dieron 2 o 3 reglas que tenían que eran de salud y tenían sentido, pero no querían atar a la gente. Amados hermanos, el diablo nos quiere atados, pero Dios nos quiere liberar. A donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay libertad. Hay libertad de gozo, hay libertad de convicción, hay libertad para poder vivir y amar y obedecer a Dios. El profeta Jeremiah Johnson dijo, la adoración que la iglesia ofreció a Dios ayer no será aceptable para él hoy día. Eso fue lo que pasó en COVID. Lo que se estaba ofreciendo no le era aceptable a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo paró. Pero pastor, tú dijiste que fue el gobierno que lo hizo, usando a COVID por excusa. Los corazones de los reyes están en las manos de Dios. Y nada ocurre a menos que Dios no lo permita. Y de vez en cuando Dios permite, incluso con Job, ¿se recuerdan? A donde le dice, considera a mi siervo Job, qué tremendo que es. Yo espero que Dios nunca le diga al diablo, observa a mi siervo Mario. Ay, por favor. Por favor, no. No. I'm okay, estoy bien. Gloria a Dios. Y el diablo, dame un ratito con él. Y te maldice. Me encanta el corazón de Job. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Estamos tratando de adorar a Dios con el vino de ayer y el trigo de ayer, cuando ninguno de los dos ahora son aceptables a Dios. En los capítulos 1 y 2 de Joel aprendemos que los servicios de los sacerdotes se tornaron inútiles. Ese punto es súper importante. Necesitamos detenernos y considerar eso un poco. Inútiles debido al efecto del juicio de Dios sobre su pueblo por su pecado. Eso era juicio de Dios. Las langostas, ¿de dónde vinieron? ¿Dios las mandó? ¿Para qué? O sea, no fue un rey que lo hizo. Fue la naturaleza que lo hizo. ¿Y quién está en cargo de la naturaleza? ¿Tú me puedes creer eso? Dios dejó que las langostas vengan para destruir el vino y el trigo que se le ofrecía a él. Es decir, ahora no tienen vino ni trigo, ¿ahora qué tienen? ¿Qué traen? Dios efectivamente les impidió a todos continuar practicando su religión. Simplemente no podían continuar con su iglesia usual, sus costumbres. Tenía un vecino. Aquí alguien ha tenido un vecino que estaba aprendiendo a tocar trompeta. Amado, yo tenía un vecino arriba que vivía en un edificio.
Y a ese muchacho le compraron una trompeta, le estaban dando clases de trompeta. Amado, yo le pedí a Dios, Señor, mátame, mátame. Eso fue horrible. Fue una forma de tortura. Creo que se debe de usar en la militar. Así es la adoración profana, ofrecida con una motivación que no agrada a Dios. Legalista. Dios detuvo una gran cantidad de adoración colectiva en los Estados Unidos y a través de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no le estaba agradando. Hay una canción que Samuel Cintrón escribió. Una de las líneas es: pienso, Dios, ¿qué es lo que tú oyes los domingos por la mañana? Cuando nosotros estamos ofreciendo lo que nosotros definimos como adoración, ¿qué es lo que tú estás oyendo? Una tremenda pregunta, muy importante. ¿Le puedo decir algo? Dios ha preparado un vino nuevo para esta generación de los últimos tiempos. ¿Me están oyendo? Un vino nuevo. Y sus odres están hechos a medida por Dios para contener ese vino nuevo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. ¿Por qué? Es interesante lo que dice, porque los explota. No solamente los rompe, los explota. O sea, se expande. ¿Verdad? Un vino nuevo expande lo viejo y lo viejo no lo puede contener. Le puedo decir algo. La Biblia de Dios no dice que el vino viejo no se puede poner en odres viejos. O sea, un vino viejo en odres viejos. Mira, ¿cuántos se criaron en el Pentecostés? Yo me crié en la iglesia, gloria a Dios. Y mi iglesia hacía cosas bastante locas. ¿Me están oyendo? Pero para mí fue un vino en ese tiempo. Y el odre que teníamos nosotros era capaz de recibir ese vino. Y ese vino era importante para nosotros. Pero ahora Dios tiene algo nuevo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene un ataque diferente a esta generación. Quiero que me oigan muy bien. ¿Me están oyendo? Las escuelas seculares están sexualizando a nuestros niños. Con información totalmente inapropiada para las edades que le están dando esta información. ¿Me están oyendo? Del mismo diablo. Veía ayer, alguien me mandó algo de California o algo que creo que fue al fin del año, el año pasado, ni me di cuenta. Que estaban limitando los penalties, las penalidades a los pedófilos. Mira, a veces nosotros culpamos al gobierno, ¿verdad? Pero ¿quién fue el que votó por eso? El pueblo. El pueblo. Amados, estamos en los últimos tiempos. Ahora podemos ver por qué es que estamos sexualizando a los niños. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo otro. Se puede entender claramente el plan que hay. No se necesita un doctorado en teología para concluir que Dios aparentemente no estaba muy contento con lo que estábamos ofreciendo como adoración. Así que Él lo paró todo. En el capítulo 1, versículos 15 y 16 de Joel se mueve proféticamente a un tiempo futuro, cuando la tierra otra vez sería devastada por el juicio de Dios. Así lo dice Joel. Versículos 15 y 16 del capítulo 1. Ay de aquel día. Ay de aquel día. El día del Señor que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Dice, ¿no se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos? Y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Vemos aquí que en los últimos tiempos serán tiempos de gran escasez de alimentos.
que conducirán al hambre, incluso en la casa de Dios. En el capítulo 2 de Joel, Joel habla de la futura devastación que viene de los ejércitos que invaden la tierra desde el norte. Si lo tienen ahí, escriban en su Biblia una referencia a Joel capítulo 2, versículo 20. O sea, el ataque viene del norte. Hay muchos que atan, pero amados hermanos, yo tengo que atar, perdónenme. Yo sé que mucha gente coge la cosa de la Biblia y la ponen a lo moderno. Pero nosotros nos estamos portando de una manera muy interesante contra Rusia. Y creo que Rusia está en el norte. ¿Me están oyendo? El ataque viene del norte, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, y eso es solo el comienzo. Lo que luego describe parecería alinearse con lo que algunos podrían descubrir razonablemente como un ataque nuclear. Inaudito durante la época de Joel. Así es como Joel lo describe. Vayan conmigo a Joel capítulo 2, versículo del 1 al 3. Toquen la trompeta en Sión, tóquenla bien. No. Den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Oigan aquí. Así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Versículo 3. El fuego devora delante de ellos, detrás las llamas lo queman todo. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel hablan de un ataque contra Israel desde el norte. Los malos pensamientos en la mente del líder de Magog, una ciudad en el norte de las montañas de Cáucaso, incluida Rusia, se alinearán con países, incluso Irán y Libia, para invadir a Israel. Joel, capítulos 2, versículos 4 y 5, suenan como la descripción de Joel de los tanques modernos. Luego en el capítulo, Joel comunica una verdad que necesitamos internalizar esta mañana, y es que Dios no acepta un arrepentimiento a medias. En Jeremías 29:13, el profeta nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, ¿de qué? ¿De qué? De todo corazón. No parcialmente, con todo el corazón. Dios usa a Joel para decirle a Israel y a usted y a mí por extensión esta mañana. Joel capítulo 2, versículo 12 a 13. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Vuélvanse a mí de todo corazón. Mira a su vecino y dígale, escucha. ¿Cómo nos venimos? Brincando y saltando. Dios nos quiere contentos, pero también nos quiere arrepentidos. Dice con ayuno, llantos y lamentos. ¿A quién le está hablando? A su pueblo. ¿Qué le está exigiendo a su pueblo? Charlas y conferencias y sí, hagan todo eso. Llantos, dice, con ayuno, llanto y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. No importa lo que hacemos por fuera, si por adentro estamos pudridos. No importa. Vuélvanse al Señor su Dios, porque eres bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Dios quiere perdonarnos.
Nos dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir con su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No compres la mentira del diablo que está demasiado lejos para que Dios te perdone. Él extenderá su mano y te tocará a donde quiera que estás. Pero necesitamos rasgarnos el corazón y no nuestra ropa. No podemos meramente actuar como si nos hubiéramos arrepentido. Amado, no podemos hacer aguaje de arrepentimiento. Tenemos que sinceramente arrepentirnos, permitiendo que nuestros corazones se rompan en el proceso. Mis últimos mensajes hablan de este proceso de ruptura. ¿Cuántos me han estado oyendo? Yo ahora revisé mis mensajes. Hay un tema que podemos ver, de ruptura, de quebrantamiento, de humillación. ¿Y por qué estoy predicando esto? Amado, porque estoy pasando por esto personalmente. Busque los mensajes en línea. Y si no los han escuchado, hágalo. Préndenos en fuego, enero 22. Los violentos, febrero 5. Quebrantados, febrero 19. Todos están en línea. A veces servirle a Dios duele. Me tengo que corregir. Siempre servirle a Dios duele. Hay de aquel que piensa que lo puede hacer sin dolor. Amado hermano, la iglesia de Jesucristo está embarazada. ¿Cuántos lo han notado? No porque somos gordos, sino porque Dios ha puesto algo. Tenemos una anticipación. Sabemos que algo ha de venir. ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos tienen esa expectativa? Amén. Amados, yo le doy gracias a Dios. Siempre les digo que soy hombre, que soy varón. Gloria a Dios. Porque yo me puedo sonreír y... Fíjate, yo compré un asiento de carro. Hace tiempo que no lo tenía. Compré un asiento de carro para mí. Ahora tengo un asiento de carro atrás en mi carro. ¿Verdad? Porque tengo un nietecito. Y quiero estar preparado porque si me lo dan, me lo llevo. Ahí lo tengo. No es que no tienes... No, tengo asiento. Que tú estás... Gloria a Dios. Yo me gozo. ¿Verdad? Yo como varón igual con mis hijos. Mi esposa también se gozó. Después de pasar por algo. Y las madres dicen, amén. Amén. Amado hermano, cuando una mujer se embaraza por primera vez, qué contenta estoy. Ahora dice, las parejas dicen, estamos embarazados. Qué mentira del diablo. Le gustaría a las mujeres que estuviéramos embarazados. Ellas están embarazadas. Amén.
Porque ella es la que va a tener que dar a luz a esa criatura. Y aunque yo no he pasado por la experiencia, personalmente yo vi a mi esposa y le puedo decir con gran confianza que duele. Amén. Y las mamás dicen amén. No es un dolor como un dolor de estómago, hermano. Ay, que tengo un malestar. Me comí una pizza tarde. No. Eso es para nosotros, los varones. Pero las mujeres tienen que pasar por un intenso dolor antes del gozo. Es interesante, es una cosa que yo sí vi. Mi esposa pasó por el dolor, entonces cuando dio a luz, casi ni un minuto después de dar a luz, está sonriendo. Está todavía estoy seguro que está a doler, porque, amado hermano, eso es como un watermelon que salió de ahí. Yo no me explico, ¿verdad? Que Dios las cosas de Dios son misteriosas. Pero después de eso estaba contenta, con dolor pero contenta porque tenía ese amado hermano. Vamos a pasar por un dolor como la iglesia. Pero lo que ha de venir va a ser una bendición, una generación ungida, una generación separada a Dios, una generación con un nuevo vino que Dios está llenando en esos odres nuevos que Él está preparando para recibir. Ahora mismo vemos que Él está preparando esos odres. Vemos ahora avivamientos por cientos de universidades ahora. ¿Me están oyendo? Liberales que estaban enseñando cuánta perversión hay. Ahora en el mismo medio de eso hay un avivamiento que está surgiendo. Porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Renunciar a las cosas y incluso a gente a la cual estamos inapropiadamente atraídas pueden ser emocionalmente devastador, pero tenemos que ser fieles a Dios si queremos cosechar sus recompensas y obtener su protección. En Joel capítulo 2, versículo 15 al 17, Dios ordena a los sacerdotes y a los ministros que lleven al pueblo en arrepentimiento sincero, clamando a Dios. Eso es lo que los pastores hoy día están haciendo. Vengan y arrepiéntense. Vamos a hablar de pecado, vamos a hablar de obediencia a Dios. ¿Por qué? Amados, necesitamos perdón. Pero antes del perdón tiene que venir el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no viene a menos que nos sintamos, o sea, no podemos, si no estamos, ¿verdad?, conscientes del pecado que nos asedia, de lo que es que el diablo está usando para mantenernos separados de Dios. Muchos piensan, bueno, yo no soy un alcohólico, yo no soy un drogadicto. Yo no tengo problemas sexuales. Gloria a Dios. Pero ¿qué está pasando por tu mente? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Cómo te sientes contra tu prójimo? Contra tu hermano, contra tu líder espiritual. ¿Qué es lo que está brotando de tu corazón? De la abundancia del corazón, ¿qué está saliendo? Amado, la palabra nos dice claramente: resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero la palabra resistir implica un acto consciente de parar. Es un acto de violencia que dice: aquí no. Aquí no. Esto le pertenece a Dios. Es propiedad de Dios.
Y quizás lo hemos mal usado por años. Descuidados. Nos descuidamos físicamente, pero también nos descuidamos espiritualmente también. Me encantaría ver en lo espiritual lo gordo que somos espiritualmente. Amén. Cuando consumimos una pizza, después de 2 o 3, vamos a poder ver un poquito, vamos a tener un hint. ¿Cómo se dice en español? Vamos a decir, bueno, yo creo que hay un exceso de calorías que están entrando comparado con las calorías que están saliendo. Pero qué interesante sería si podemos ver, ¿verdad?, en el nivel espiritual, la condición de la gente, la condición de nosotros mismos. Creo que no estamos gordos, creo que estamos anémicos. ¿Me están oyendo? ¿Sabe qué pasa cuando uno no come? Sus órganos se comienzan a apagar. Una muchacha, Karen Carpenter, se murió de anorexia. No sé cómo se dice, anorexia, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la causa de muerte de una persona que se muere de anorexia? Vamos a ver, ni lo sabe. Cardíaco. Tiene un ataque del corazón. El corazón necesita sodio y potasio, necesita ciertas cosas. Y llega al punto a donde si uno no pone lo que es necesario adentro del cuerpo, el corazón para. Eso es lo que está pasando a la iglesia. No se está nutriendo de las cosas que tiene que recibir del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? El corazón está en unas malas condiciones. Y en cualquier minuto se puede parar. Y puede haber muerte espiritual. Venimos a Dios tal como somos. Pero entonces tenemos que reconocer la oscuridad de nuestro pecado. La gran oscuridad hay un himno en inglés, Just as I am, tal como soy. Dice, tal como soy sin esperar, pero para librar mi alma de una mancha oscura, una gran mancha oscura. Hacia ti me acerco, cuya sangre puede limpiar toda mancha de pecado. Oh Cordero de Dios, vengo, yo vengo. La gran oscuridad de esa mancha en nuestra vida sirve para acentuar el poder de su sangre, de la sangre de Cristo, para limpiarnos de todo pecado. No importa lo oscuro que sea la mancha o lo profundo. El capítulo 2, versículo 23, habla de un fenómeno agrícola observado en Israel. Hay muchos aguaceros en noviembre y diciembre en Israel que hacen que todo se vuelva verde. Luego, a principios de la primavera, obtienen lo que se conoce como la lluvia tardía, que sirve para regar los cultivos que ya están creciendo. Entre medio de las lluvias es un tiempo de sequera. Y es durante esta sequera que tienes que plantar y trabajar el terreno. Tenemos una lluvia que está cayendo. ¿Cuánto la ven? ¿Cuánto la sienten? Pero hay un sequero que viene. Pero eso es una cosa que cuando la tierra está seca, yo les digo, una cosa interesante. Yo tengo una mata en mi casa. No es mía, es de mi esposa. Una mata grandísima. No sabemos si usted nos dio esa mata, muchísimas gracias. Una mata grandísima, apareció en la casa. Así que alguien aquí nos mandó una mata. Y mi esposa la coge y le da agua a la mata. Usted me puede creer que esa mata, si no se le da agua, comienza a casi inmediatamente to wilt. ¿Cómo se dice wilt? Marchitarse. Comienza a marchitarse, obviamente, como que me está hablando. Dame agua.
Yo le mandé un texto a mi esposa, estaba anoche preparando con la prédica, y le mandé un texto. Mira, Lee, tu mata necesita agua. Está gritando, y le mandé un retrato de la mata. Ella me texteó para atrás: ve, coge uno de esos vasos grandes que tenemos, lo llena de agua y lo pone en la mata. Y dejé la computadora ahí y me fui y busqué el vaso grande, lo llené de agua y se lo puse en la matita. Entonces comencé a trabajar en la computadora, y vamos a decir en como 10 minutos o algo así, las hojas se pararon. Las hojas se pararon casi. Mira, ¿por qué? Porque esa mata está viva. Si la mata está muerta, no reacciona al agua. ¿Estás tú muerto o vivo? Si estás vivo, este aguacero que viene te va a avivar. Dios lo inicia, pero ahí es cuando nos pone a la prueba. Tenemos que trabajar el terreno, tenemos que hacer lo necesario. Tenemos que pararnos y hacer lo que tenemos que hacer. La tierra está seca y Dios está enviando lluvia para ablandar la tierra, para que la iglesia de Jesucristo finalmente pueda levantarse de su zona de confort y ganar almas para Cristo. Cuando aceptamos a Jesús, al principio no podemos hacer lo suficiente para Dios, pero luego nos contaminamos por otro cristiano que se han dejado secar y están atrofiados en su crecimiento espiritual. ¿Sabe quién mata a los recién convertidos? Otro cristiano. Dios libre que Dios comience a usar una persona recién convertida y la eleve de la nada. Ese corazón religioso. ¿Por qué no yo? Por eso mismo. Por esa actitud, por ese corazón. Dios rechaza la soberbia, la arrogancia. ¿Cómo se dice? ¿Le pesta a Dios? ¿Lo digo bien? It stinks to God. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener la fragancia de Jesús. Hay un versículo que dice que tenemos la fragancia de Jesús. Mira a tu vecino y dígale: ¿a qué tú hueles? Espero que te bañaste, gloria a Dios. Los versículos 25 al 27 presentan una analogía hermosa. El pecado, como la langosta, destruye nuestras vidas. Es la naturaleza del pecado, desgasta tu vida espiritual. Pero el Señor nos recuerda que le servimos a un Dios que promete restaurar los años que se han comido las langostas, el gusano de la canquerva, la augura y el gusano de la palmera, toda la basura que hemos permitido en nuestras vidas. Eso lo vi ayer y me impactó. Lo que nos destruye mayormente no es lo que hacemos en público, sino lo que hacemos en privado. ¿Qué hizo David en público? Como muchachito. Estaba el gigante Goliat, maldiciendo a Israel. El muchachito, que era muy joven para estar en el ejército, va donde el rey y dice: ¿por qué este incircunciso está hablando esta basura contra nuestro Dios? Mira, rey, yo quiero pelear. Entonces él dijo, imagínate tú un niño que venga donde ti. Yo creo que el rey Saúl pensaba que Goliat iba a matar a David, y la muerte de David serviría para un estímulo a estos cobardes que estaban ahí escondidos. Eso es mi opinión teológica. Porque para que un gigante era experto en matar,
Le vamos a mandar un niño. Le trató de darle su armadura a David y no le cabía. Le trató de dar su espada y no podía recogerla. Pero lo que tenía era un sling, ¿cómo es? Un slingshot, una onda. Eso es lo que tenía. Mira, Dios va a usar lo que tú tienes. No necesita nada más. Pero mira, interesante lo que David le dice al rey. ¿Qué le dice David al rey? El oso vino a atacarme, vino a atacar la oveja y yo lo maté. El león vino y yo lo maté. O sea, lo que hizo en secreto lo preparó para la victoria pública. Avanzamos el reloj a un tiempo más tarde. Ahora ese niño es el rey de Israel. Su ejército está peleando. Y él está en la casa viendo Netflix. Y parece que paró de Netflix. Se trepó al techo y miró a su reinado. Y había una mujer allá, en un techo allá, bañándose. Nunca me gustaba ir a la fiesta de mi familia porque bebían mucho. Y cuando bebían mucho, siempre había uno de ellos que miraba al otro y le decía, ¿qué tú miras? ¿Qué tú miras? Y ahí sabían que las cosas se iban a poner bien mal, rápido. Yo me iba a esconderme cuando mis tíos, mira, ¿qué tú miras? Bueno, una buena pregunta, ¿qué tú miras? Él miró lo que no tiene que mirar. Entonces hizo algo en secreto. Urías. Más o menos asesinó a Urías mandándolo a morir después de que cometió adulterio con su esposa. Uno de sus valientes, de sus soldados más valientes. Y la muerte nunca se fue de la familia de David. Casi le destruye el reinado a David, lo que hizo en privado. Lo que hacemos en privado nos va a afectar públicamente. ¿Me estás oyendo? Tarde o temprano destruye tu vida, destruye tu familia, destruye todo. Tenemos que estar muy atentos a nuestra vida privada espiritual si vamos a tener victoria públicamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 18 dice, después de eso, usan en el hebreo esta palabra akar, que significa último o final. Así que realmente sucederá en los últimos días o en los días finales. Obviamente el profeta Joel está hablando de cosas que sucederán en el futuro. Volviendo a donde empezamos, Pedro, citando a Joel, hace 6 predicciones proféticas de gran importancia para ti y para mí hoy. Comenzando con la asombrosa promesa que Dios declara. Número 1, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, sobre toda carne. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Bueno, a través de, como nos dicen, en los últimos días, esa unción va a caer sobre toda la persona. O sea, va a ser available. Será disponible a toda criatura, a toda persona. A continuación hace una revelación procesal realmente crítica. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. En Efesios 2:20 la iglesia se presenta como edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo, Jesús mismo, la piedra angular. Joel está diciendo aquí que Dios esencialmente edificará la iglesia de los últimos tiempos a través de nuestros hijos y hijas, relegando el liderazgo de su cuerpo. Le da la visión a los jóvenes. Es interesante, durante COVID
cuando COVID nos dio y teníamos que bregar. ¿Quién fueron los que estaban aquí al lado de los pastores diciendo aquí, estamos aquí disponibles a hacer lo que se tenga que hacer? Los jóvenes. Los jóvenes. ¿Cuántos se recuerdan? Cuando yo me enfermé, querían ir a mi casa a enseñarme cómo operar una cámara. Yo le dije, tú estás loco. No te voy a dejar entrar en la casa, tengo COVID. No por ti, por tu mamá, tu mamá me mata. Pero el corazón muy lindo de esos jóvenes Joel era el más atrevido de todo. Él es el que quería, yo te enseño a usar la cámara. Gracias a Dios por Facebook, no, por FaceTime. FaceTime, me enseñó por FaceTime, gloria a Dios. Dice, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Siguiendo la revelación anterior, Dios entrega las tareas visionarias a los jóvenes, mientras que da revelaciones correccionales en forma de sueños a los más maduros que pueden interpretar esos sueños para un uso práctico o beneficio del liderazgo de la iglesia. Timoteo era un joven protegido de Pablo que probablemente fue despreciado por las personas mayores que él tenía que liderar. Por eso es que Pablo se ve obligado a decirle, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y la pureza. Ahora los jóvenes son los que están dando el ejemplo. Gloria a Dios. En tanto que llego a dedicarte a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Continúa diciéndonos que el Espíritu Santo no discrimina cuando se trata de diferencias legítimas de género. Dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. ¿Cuántos han oído por ahí que las mujeres no deben de enseñar en el templo? ¿Cuántos han oído? No, porque Pablo dijo. ¿Lo han oído? Amén. ¿Sabes lo que dijo Dios? Las siervas profetizarán. Siervas. Yo no soy sierva, yo soy siervo. Hay una diferencia. Siervas profetizarán.